Esta es la historia de un sueño roto, de una cadena de ideas originales que fracasaron, pero que a pesar de ello no impidieron convertir a esta marca y a su único modelo en un mito. En este vídeo detallaré cómo se fraguó la idea de un prestigioso ingeniero por crear una exótica marca, un vanguardista modelo y una extravagante edición especial con carrocerías de oro que pretendía tener una tirada de 100 vehículos, pero que al final solo se completaron 3. No te pierdas la increíble historia de los DeLorean de oro. Si pensamos en DeLorean, no podemos evitar retrotraernos a los 80, donde el actor Michael J. Fox interpretaba las aventuras de Marty McFly, viajando en el tiempo a través de su DeLorean en la trilogía cinematográfica titulada como Regreso al futuro en España o Volver al futuro o Vuelta al futuro en Hispanoamérica. Sin dudas, la película inmortalizó al DeLorean DC-12 y no solo eso, también sirvió indirectamente como campaña publicitaria del coche. La pena es que cuando se promocionó la película, la marca DeLorean ya llevaba en quiebra 2 años. Pese a ello, gracias a la trilogía producida por Spielberg, el DMC-12 ha terminado convirtiéndose en un clásico muy valorado. Pero, ¿cómo puede ser que la marca DeLorean tuviera una vida tan efímera y al tiempo dejase una impronta tan grande? Pues lejos de fantasear con conducir uno, la historia de DeLorean es la historia de un fracaso, un desafortunado final al que todo aficionado al motor le hubiera gustado que tanto a la marca como al modelo les hubiese ido mejor. Sin embargo, pese a la nostalgia que pueda suscitar el DMC-12, existe un consenso general que siempre remata al DeLorean como una basura de coche, llenos de problemas y escasa fiabilidad. Y en este punto he de admitir que existe parte de verdad, pero también parte de falsedad, ya que aunque a muchos les pueda resultar contradictorio, el DMC-12 se fabricó bajo unos estándares de calidad elevados, tan elevados que en algunos departamentos de su producción esta obsesión por elaborar un buen producto se llevó al extremo sin importar los costes, como sucedió en la edición especial de DeLorean Gold. Para relatar mejor esta historia, antes debo comenzar por las razones que motivaron al ingeniero John DeLorean a crear un coche tan icónico y a la marca que inmortalizaría su apellido. Pero para ello, antes hay que viajar al pasado y descubrir quién era John DeLorean. Su nombre era John Zachary DeLorean, el joven que acabaría convirtiéndose en uno de los ingenieros del sector automotriz más destacables de los 60 y 70. John provenía de unos orígenes humildes, era el hijo mayor de 4 hermanos, fruto del matrimonio formado por su padre, Zachary, de origen rumano, y su madre, Catherine, de origen austrohúngara. El joven John DeLorean destacó desde pequeño gracias a sus excelentes resultados académicos, aunque fue su talento para la música lo que realmente le llevó a conseguir una beca en el Instituto de Tecnología de Lawrence, un pequeño pero ilustre colegio de Detroit. Su talento en la ingeniería industrial pronto se hizo notar. Sin embargo, su carrera universitaria se vería interrumpida en 1943 tras tener que ingresar en el ejército de los Estados Unidos a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Una vez terminada la guerra y de vuelta a casa, John se encontró con una familia totalmente desestructurada, con un padre alcoholizado y una madre y hermanos padeciendo graves problemas económicos. Esta situación le obligó a trabajar en la Comisión de Alumbrado Público para poner orden en las cuentas familiares y retrasar el retorno a sus estudios universitarios para el año 47.
estudios que finalizó al año siguiente, en 1948, y aunque muchos imaginen que de inmediato comenzaría a trabajar para alguna marca automotriz, lo cierto fue que el joven DeLorean trabajó durante algún tiempo para aseguradoras y más adelante para empresas financieras, trabajos que potenciaron en él una gran capacidad de persuasión y psicología en el trato personal, una facultad que en el futuro bien le serviría para tomar decisiones en cargos de relevancia e intermediar a su favor entre cargos superiores y subordinados. Pese a que todo este tipo de trabajos le generaron buenos ingresos, no le generaron ningún interés profesional. John continuó complementando sus estudios con cursos postuniversitarios en un centro de desarrollo de Chrysler. A través de esta formación complementaria, en 1952 obtuvo una maestría en ingeniería automotriz que le permitiría incorporarse al departamento de ingeniería de Chrysler, aunque en este empleo apenas estuvo un año, puesto que en 1953 le ofrecieron una interesante propuesta que cambiaría radicalmente su vida. La oferta venía de la Packard Motor Company y además de enriquecerle en lo profesional, también era una oferta bien remunerada. En esta etapa trabajó bajo la supervisión del ingeniero Forex McFarlane, donde DeLorean destacó rápidamente por sus habilidades para mejorar una de las transmisiones que utilizaba la Packard Motor Company. Esta se denominaba Ultramatic y DeLorean se propuso a darle un convertidor de par mejorado y rangos de transmisión doble. Este nuevo sistema de transmisión se llamaría la nueva Twin Ultramatic. En Packard, John DeLorean estuvo casi 4 años, etapa en la que la compañía estaba experimentando dificultades financieras debido al cambiante mercado automotriz posterior a la Segunda Guerra Mundial, basado en una guerra de precios que protagonizaban Ford, General Motors y Chrysler. Pese a esta guerra de competición por vender un producto asequible, Packard se aferró a su filosofía de seguir fabricando coches exclusivos de alta gama, diseñados con precisión e innovación. Esta forma de fabricación tan exclusiva acabaría pasando factura a la rentabilidad de la compañía. Sin embargo, para John, esto fue una oportunidad de poder valorar las diferentes maneras en las que se podía diseñar un producto con calidad y que generase cierto reclamo por parte del público. En esta etapa, la evolución de John había sido ejemplar y tras casi 4 años en la Packard Motor Company, propusieron a John DeLorean como sucesor de McFarlane, como jefe de investigación y desarrollo. En aquel momento corría el año 1956 y hacía 2 años que Packard se había fusionado con Studebaker. Fue en aquel preciso momento de su ascenso en el que DeLorean iba a mudarse a la sede de Studebaker en Indiana cuando recibió una llamada de Oliver Kelly, el vicepresidente de ingeniería de General Motors, un hombre a quien DeLorean admiraba y respetaba profesionalmente. En dicha llamada le ofrecieron trabajar en cualquiera de las 5 divisiones de General Motors, oferta que John DeLorean aceptaría para terminar en Pontiac. En esta nueva etapa, John DeLorean permanecería en General Motors 17 años, de los cuales 13 serían en Pontiac y los 4 últimos en Chevrolet. En esta nueva andadura profesional destacó especialmente su paso por Pontiac, convirtiendo a esta marca sin personalidad ni definición en sinónimo de alto rendimiento, a raíz de las preparaciones ejercidas sobre el Pontiac Tempest, que lo transformaron gracias a la influencia de DeLorean en la versión Pontiac GTO. Los GTO asentaban las bases de los futuros muscle car y su reputación como coches de altas prestaciones ha perdurado hasta el final de Pontiac en 2010, destacándose en el inicio de estas versiones el Pontiac Grand Prix del 69, con 112.000 unidades vendidas frente a las 32.000 de la versión anterior. John DeLorean disfrutaba de su nueva y acomodada posición empresarial, acudiendo a eventos, fiestas, entrevistas, luciendo una imagen desenfadada e inconformista con un look de patillas largas y ropa desenfadada en la que podía escaparse algún escarceo femenino que otro, que contrastaba
con la seriedad y la opacidad pública de alguien de su estatus corporativo. Pese a su forma de vida y aparente estilo de hombre rebelde, ello no impidió que John DeLorean fuese clave en la creciente rentabilidad de Pontiac. Tal fue su influencia en General Motors que en 1969 fue ascendido para encabezar la división de Chevrolet, el buque insignia de la compañía. Cuando DeLorean llegó a Chevrolet, dicha división solía ser de entre todas la más extendida y con mayor índice de ventas, pero a su llegada dicha división no estaba en un buen momento económico ni organizativo. Ed Cole, presidente de General Motors, necesitaba un gerente que pudiera resolver aquella situación y hacer que Chevrolet volviera a los cauces de la rentabilidad. En aquel momento, el nuevo Camaro tenía que salir al mercado para el 70, pero la creación de su nueva línea de montaje se estaba retrasando. Además, los rediseños y actualizaciones del Corvette y del Nova también se retrasaron y las ventas aún no se habían recuperado de los últimos 4 años tras la mala publicidad que había recibido la marca por culpa del Chevrolet Corvair, que a su vez salpicaba a toda la gama Chevrolet. DeLorean se empleó a fondo solucionando el retraso de la creación de la línea de producción del Camaro y simplificando las modificaciones al Corvette y al Nova para renovarlos cuanto antes. Usó el tiempo extra para optimizar los gastos generales de producción de Chevrolet y reducir los costes de ensamblaje. Apenas 2 años después de la llegada de DeLorean a Chevrolet, la principal división de General Motors estaba experimentando ventas récord de más de 3 millones de vehículos, logrando que Chevrolet por sí sola casi igualase a toda la Ford Motor Company en cuanto a ventas, lo que se tradujo en toda una revolución no solo en General Motors, sino en todo el sector automotriz. Además de la recuperación de Chevrolet, a John DeLorean le fue encargada la tarea de promocionar y gestionar la producción del modelo Vega, un coche al que John DeLorean puso un gran hincapié en ofrecer un producto de excelente calidad y fiabilidad, asignando más inspectores adicionales a la línea de ensamblaje, así como llegando a probar los 2.000 primeros vehículos fabricados en carretera. El resultado fue un producto excelente, pero a inicios del 72, la división de ensamblaje de Chevrolet y la planta de carrocería relevaron a John con claros cambios en el sistema de producción, aplicando reducciones de costes en la línea de montaje y despidiendo a 800 trabajadores, razón que provocó revueltas entre estos y sabotajes en vehículos que tuvieron que ser reprocesados por un equipo gestionado por el propio DeLorean. Pese a soportar una huelga de un mes y retrasos en la entrega de vehículos, John consiguió cerrar el año 1972 con 395.792 Vega fabricados, y para mayo del 73 se vendía el Vega 1.000.000, lo que dejaba claro que la gestión de la planta por parte de John DeLorean había sido excelente. De hecho, muchos pensaban que su trayectoria iba encaminada a ocupar el cargo de presidente de General Motors. Sin embargo, y para sorpresa de todo el mundo, un mes después de aquel Vega 1.000.000, DeLorean dejaba General Motors. Nunca quedó claro de cara a la opinión pública si John DeLorean había sido despedido o si se había marchado, aunque lo que sí había quedado claro era que John había sido muy crítico con algunas gestiones de General Motors, como el sistema de compra y reembolso de coches, una práctica en la que estaba en contra. Sin embargo, también había que reconocer que DeLorean llevaba demasiado tiempo siendo un segundón que merecía un cargo acorde con su popularidad, lo que destapaba el deseo de querer abrirse hacia una nueva etapa, la de tener su propia marca de coches. A partir de su marcha de General Motors en el 73, John fue abrazando poco a poco la idea de crear su propia marca y de que tal vez había llegado el momento de poder ofrecer un producto de calidad y con cualidades vanguardistas que revolucionase la industria. Sin saber lo que le depararía el futuro, John DeLorean
comenzó a trabajar en esa nueva marca que llevaría su nombre a través de un modelo rompedor. Sin embargo, esta nueva andadura vendría marcada por una continua cadena de contratiempos que poco a poco irían mermando la calidad de un modelo que al principio se las prometía mucho, pero que más tarde quedaría condicionado y mermado por cuestiones técnicas, constructivas y, cómo no, por falta de liquidez, llevándose todo el prestigio que DeLorean se había labrado hasta aquel momento, hasta tal extremo que éste llegó a tomar decisiones desesperadas. Pero no quiero adelantarme todavía. Las cosas pintaban muy bien al principio, en el momento en el que John DeLorean tuvo claro que quería crear su propia marca, la DeLorean Motor Company. Estaba convencido que su primer producto tenía que ser un coche deportivo, potente y que se diferenciase del resto por su bella carrocería. Y al menos hay que reconocer que en esto último lo consiguió de sobra. John tenía muy fundamentada la creencia de que un coche tenía que entrar por los ojos a un cliente una vez éste cruzase el umbral del showroom de un concesionario, y para ello quiso contar con el mejor a la hora de diseñar una carrocería que estuviese a la altura de su sueño, convenciendo para su proyecto a uno de los mejores diseñadores del momento, Giorgetto Giugiaro, quien diseñaría las increíbles líneas de este modelo, el cual tomaba como base un proyecto anterior del propio diseñador italiano, el Porsche Tapiro. El resultado era una singular carrocería coupé, muy bien equilibrada y, cómo no, con un claro aire italiano. Pero John DeLorean no solo quería un envoltorio bonito, quería que su coche fuese un referente de innovación y nuevas tecnologías, que se diferenciase claramente del resto. Para ello, decidió que el coche tuviese una característica singular y única hasta aquel momento, haciendo un tratamiento de acero sobre la estampación de la carrocería de grado SS304 o, lo que es lo mismo, acero inoxidable de grado alimenticio y además cepillado. Con esto conseguía fabricar un coche que no se oxidaba y que tampoco necesitaba ser pintado. Si además esto fuera poco, aún hay más en esta maravillosa puesta en escena. Las puertas tenían que abrirse en forma de alas de gaviota, y aunque muchos piensen que esto es diseñarlo, hacerlo y continuar, la idea de diseñar y dotar a un coche de unas puertas abatibles en forma de alas de gaviota no es tarea sencilla, ya que este diseño somete a un esfuerzo torsional al techo del vehículo y además afecta negativamente a la rigidez estructural del coche. Sin embargo, en lo que refiere al DMC-12, sus alas de gaviota son una de las particularidades mejor resueltas, ya que para ello John confió el trabajo a la empresa aeroespacial Grumman Aerospace, basando este sistema en someter la variación y el esfuerzo del peso de las puertas sobre unas barras torsionales de alta durabilidad. De hecho, cabe decir que esta particularidad terminó otorgando al coche una gran fama, logrando que esta supuesta innovación se personalizase al DeLorean de MC-12 como si la apertura de puertas en alas de gaviota fuese una particularidad exclusiva del DeLorean, cuando este sistema ya lo habían usado antes otros coches como el Mercedes SL de 1954. Toda esta receta nos dejaba un coche bello y con apariencia muy futurista, pero también cabe decir que todas estas virtudes no eran precisamente fáciles ni baratas de fabricar. Entonces muchos se preguntarán ¿por qué fracasó el DeLorean? Pues aunque muchos piensen que el coche fracasó porque era caro, lo cierto es que aunque estas virtudes que he mencionado eran caras, también eran exclusivas entre aquellos que quieren un producto diferencial y pueden pagarlo. Pero un producto exclusivo no debe de dar problemas y además también tiene que tener, al menos, unas prestaciones aceptables, y aquí el DeLorean pecaba de flojo en cuanto a potencia, y es que su escaso motor de 130 caballos fue la consecuencia de un problema mayor. Tampoco es que yo quiera ser el adalid de las soluciones, pero lo cierto es que, analizando el DMC-12, que por cierto se llamaba así porque la idea era que costase la redonda cifra de $12.000,
aunque al final acabase costando 28.000, tuvo un gran problema que, aunque en apariencia no parecía tan grave, fue clave en una cadena de graves consecuencias, y dicho problema estuvo desde el inicio de su creación. Cuando corría el año 1976 y el DMC-12 estaba en la fase de prototipo, el ingeniero jefe de la compañía, William Collins, y John DeLorean habían trabajado en la idea de dotar al DeLorean de un chasis ultra resistente y de bajo peso, creado bajo una patente que habían comprado llamada Elastic Reservoir Molding. Esta patente consistía en una avanzada tecnología de material compuesto formada por dos piezas unidas sobre las que iba la carrocería. Se suponía que esta patente iba a reducir el peso del coche y los costes de fabricación, pero no fue así, razón por la que este contratiempo se convirtió en el primer gran inconveniente que se encontraron, pues dicha tecnología no era apta para producciones en masa. Sin saberlo, este problema arrastraría una cadena de perjuicios hacia el DMC-12 que ni el propio John DeLorean imaginaba, si tenemos en cuenta la situación en la que se encontraba el proyecto, con un prototipo ya terminado bajo el diseño de Giorgetto Giugiaro. John DeLorean optó por modificar el chasis sin tocar lo más mínimo la carrocería, y para ello recurrió a un amigo de su confianza con una amplia experiencia en el sector y la competición. Hablamos de Colin Chapman, el famoso fundador de la marca Lotus. Para ello, John DeLorean montó una sede en Coventry y desde allí desarrollaron la parte dinámica del DMC-12, aunque esta colaboración hizo que saltasen las chispas entre Colin Chapman y Bill Collins, quien al final, este último, abandonaría el proyecto. Al final, el nuevo chasis del DMC-12 sería muy similar al del Lotus Esprit, utilizando un bastidor de acero en doble Y sobre el que se montaba un monocasco de fibra de vidrio, fabricado mediante la técnica Vacuum Assisted Resin Injection, que su acrónimo sería VARI, y este sistema sería en sustitución del sistema ERM pensado por Collins. En el nuevo sistema VARI y atornillado a este, irían los paneles de acero inoxidable de la carrocería. Al necesitar un mayor refuerzo en comparación con el sistema ERM, el DeLorean DMC-12 ganaba más peso y debido a esa nueva constitución reforzada, se reducía el espacio para alojar el motor, lo que condicionaba muchísimo la idea de tener un coche prestacional y dinámico. En un principio, el DMC-12 se propulsaba mediante un motor de 2 litros de Citroën, el mismo que propulsaba al Citroën CX, el cual era insuficiente en cuanto a potencia. Esta era una razón de peso por la que John decidió que si quería hacer un coche innovador, también tendría que apostar por una alternativa tecnológica distinta en el tren motriz. De hecho, en un principio la idea era utilizar un motor rotativo para propulsar al DeLorean. El motor también sería de la firma Citroën, ya que por aquellos años la firma francesa tenía una división que estaba trabajando en esta tecnología. Y la idea era bastante buena debido a que los motores rotativos ocupaban menor espacio, aportando una potencia significativa, lo que le permitía al DMC-12 alojar un motor con cierto nivel de potencia en su reducido vano motor. Pero al final, el propulsor rotativo de Citroën acabó siendo un fiasco por su escasa fiabilidad, así como no superar la nueva normativa anticontaminación, lo que más tarde terminaría por cerrar también la propia división de Citroën. En su desesperación por encontrar un motor, intentaron colocar un V6 de Ford, pero al final tampoco cabía, y su única salvación vino por parte de Renault, ya que la firma francesa era uno de los accionistas que habían apoyado el proyecto de John DeLorean, en cuya participación dicha marca había ayudado activamente en la operatividad de las instalaciones de Dan Murray, así como en fabricar la línea de montaje del DeLorean. Por este motivo, cuando John DeLorean se quedó sin motor para su nuevo modelo, la firma francesa le ofreció un V6 de 2.800 centímetros cúbicos con 2 válvulas por cilindro denominado como PRV, abreviatura de Peugeot, Renault y Volvo, el cual entregaba 170 caballos. Y este motor sí cabía en el vano motor del DMC-12, pero no pudo dar las prestaciones necesarias a la altura de un coche con un precio tan elevado.
De hecho, el motor del DeLorean era el mismo que propulsaba al Renault 30, que nada tenía que ver con un deportivo. Y es que dicho motor sería el verdadero problema del DeLorean, ya que pese a sus 170 caballos, el coche estaba enfocado para ser vendido en los Estados Unidos, como su principal mercado. Y durante aquella época, el mercado estadounidense comenzó a aplicar las primeras normativas anticontaminación de la época, que obligaban a catalizar los coches. Esto significó que el DeLorean catalizado de los Estados Unidos perdiese una significativa potencia de 40 caballos, dejando al DMC-12 con unos ajustados e insuficientes 130 caballos frente a los 170 que desarrollaba sin catalizar. Sin embargo, la escasa potencia no era el único problema de este propulsor. El DMC-12 estaba diseñado para llevar el motor delante del eje trasero, lo que le convertía en un coche con el motor en posición central trasero, que sumado a su sistema de suspensión heredado del Lotus Esprit, le confería un reparto de pesos perfecto. Sin embargo, el motor del Renault cabía muy ajustado y para montarlo en el pequeño vano motor del DeLorean lo habían tenido que desplazar hacia atrás, quedando por detrás del eje trasero, aunque eso no era lo peor. Hasta parte de la caja de cambios que acompañaba al motor PRV quedaba también por detrás del eje trasero, convirtiendo al DMC-12 en un gran sobrevirador, con un eje trasero crítico que complicaba el dinamismo del coche en situaciones extremas. Otro de los problemas que se sumaron al mal comienzo de DeLorean es que la marca contó con el presupuesto justo para lograr un producto aceptable siempre que no hubieran contratiempos. Pero aparte del gran problema del alojamiento del motor y el propio motor elegido, que ya de por sí era un gran problema, hubo más contratiempos, y aunque algunos de estos se superaron, el lastre de la mala publicidad hizo mucho daño a la marca. Cuando John se encontraba explorando el lugar que elegiría para construir su fábrica, optó por la deslocalización geográfica a pesar de los costes de tener que fabricar un producto en un país externo para luego importarlo a los Estados Unidos. Y como los Estados Unidos no daban ningún tipo de subvención ni ayudas, John valoró crear su fábrica en lugares como Canadá, Arabia Saudita, Pensilvania, Puerto Rico, Irlanda y también España. En concreto, el caso de España hubo contactos con Carlos Pérez de Bricio, ministro de Industria en los gobiernos de Arias Navarro y Suárez, quien tenía como objetivo instalar la fábrica en lugares como Badajoz o Cádiz, aunque lo destacable de esta oferta era que entre los contactos que había con el equipo de DeLorean existía un jesuita emprendedor con conexiones con el rey Juan Carlos I. En esta etapa de negociación hubo varios viajes a España, entre el 75 y el 76, entre los cuales le enseñaron a DeLorean una fábrica abandonada de Ford con la idea de rehabilitarla. La oferta del gobierno español era muy alta, con más de 100 millones de dólares, pero lo negativo de este trato era que el gobierno español quería más control sobre la compañía del que DeLorean estaba dispuesta a ceder, y además también querían imponerle unos cuantos socios con conexiones familiares con las altas esferas, razón por la que John se abstuvo en aceptar semejante oferta. Al final, todo apuntaba a que Puerto Rico se adjudicaría la adquisición de la nueva DeLorean, ya que el gobierno puertorriqueño otorgaba a DeLorean una ayuda de 60 millones de dólares, añadiendo como condición que la compañía recaudase y gastase 25 millones en dicho país. El trato iba a cerrarse en 1978, pero justo cuando todo apuntaba a que DeLorean fabricaría su icónico coche en Puerto Rico, John recibió una llamada del gobierno británico que rompería las relaciones con Puerto Rico para poner el objetivo en Irlanda. Las autoridades británicas decidieron afrontar un enorme desafío político y empresarial: situar la cadena de montaje de DeLorean en la periferia del salvaje Belfast, en pleno recrudecimiento de los choques entre el IRA, el ejército británico y las comunidades católicas y protestantes. El plan era el siguiente: revitalizar la industria de la zona para reducir las enormes cifras de paro y apartar así a los marginados de las calles y las barricadas. El entorno para una fábrica de coches parecía desfavorable, pero John DeLorean vio lo que en un principio parecía una buena oportunidad.
subvenciones directas, préstamos ventajosos y la posibilidad de que el Estado británico cubriera pérdidas en caso de que vinieran mal dadas. Esta era la promesa con la que el gobierno británico convenció al de Detroit, invirtiendo en la nueva fábrica 53 millones de libras de entrada, aunque acabarían siendo 90 millones, más 7 millones de la Unión Europea. Así fue como DeLorean abrió su fábrica sin poner casi nada de su bolsillo. Su salario en esta etapa sería de $300.000 al año. De este momento comenzaría una verdadera odisea hasta que se fabricase el primer DeLorean. Mucha gente opina que cuando la firma DeLorean se instaló en Irlanda, dicho país nunca había tenido un fabricante de coches y que una de las desventajas de instalar la fábrica en dicho país era que en Irlanda no había trabajadores con experiencia en el sector. Y si a este problema se le añadía el conflicto que existía entre católicos y protestantes, es fácil tender a opinar que tengamos un barril de gasolina servido sobre un montón de dinamita. Una hipótesis que si la analizamos detenidamente, descubriremos que se cae por sí sola. Hay que tener en cuenta que el DMC-12 no era un coche convencional al uso, con sus puertas en ala de gaviota, su carrocería en acero SS304 cepillado y alguna que otra innovación más. El principal reto que tenía John y su equipo era que la marca DeLorean era una firma totalmente nueva, con una línea de montaje recién estrenada, sin ningún formato de coche fabricado anteriormente, ni siquiera una edición limitada. Esto provocó que los trabajadores tuviesen una etapa de formación fabricando modelos de MC12 sin el revestimiento de acero inoxidable que evidentemente no salieron al mercado. A estos modelos se les llamó mulas y, como es lógico, significó un retraso que costó bastante dinero, aunque estaba perfectamente sufragado por las subvenciones dirigidas por el gobierno de Margaret Thatcher, además de ser un coste necesario y planificado. Teniendo en cuenta que el paro en Irlanda era tan terrible, de en torno al 30%, las colas por trabajar en DeLorean fueron larguísimas. La gente tenía mucha ilusión por ser contratada en la fábrica de John y los trabajadores, ya fuesen protestantes o católicos, apartaron sus diferencias mientras trabajaban codo con codo en la línea de montaje. Había pasado mucho tiempo desde el primer prototipo en 1976 hasta que el 21 de enero de 1981 nacía oficialmente el primer DeLorean. Pero claro, este era un bautismo de fuego no solo para el DMC-12 y sus trabajadores, sino también para un nuevo fabricante con una nueva línea de montaje a estrenar, de modo que era de esperar que las primeras unidades tuvieran fallos de fabricación, principalmente en los ajustes de puertas abatibles y otros sistemas del coche. No obstante, cabe reconocer que al cabo de unos meses estos defectos se fueron corrigiendo y poco a poco la cadena de montaje fue mejorando hasta un nivel aceptablemente bueno, aunque muchos lo quieran contrariar. Otro aspecto negativo, pero que si lo analizamos está dentro de la normalidad de un modelo y marcas nuevos, era que John esperaba vender una tirada de 20.000 coches por año, cosa que nunca sucedió, sobre todo si se tiene en cuenta que lo único que ofrecía el DeLorean era una bonita puesta en escena, pero con escasas prestaciones y a un precio muy elevado, por lo que el primer año de fabricación se realizaron un total de 6.000 vehículos. Y si 6.000 te parecen pocos, lo peor es que de esos 6.000 de MC12, 1.800 quedaron como excedente, almacenados a la espera de su venta. Esta fue una decisión desacertada por parte de John, ya que había gastado recursos por encima de la demanda. Sin embargo, y aunque a muchos les pueda parecer una locura, eran números asumibles teniendo en cuenta que el coche era un modelo nuevo,
procedente de una marca nueva. De hecho, más que los coches almacenados, lo que verdaderamente le dio problemas a John fueron las correcciones de calidad de aquellos vehículos que ya estaban entregados, que a pesar de que al final se cumpliese con las correcciones de control de calidad de manera óptima, generaron muy mala prensa y para el año siguiente, en 1982, las ventas se desplomaron. John tenía más planes para su marca para el año 83 y el 84, como sacar el DMC 24, que era un vehículo de 4 puertas, así como sacar una versión turbo para el DMC 12 que solventaba los problemas de escasez de potencia. Sin embargo, John y su cercano amigo y socio Colin Chapman desviaron parte de los beneficios a una consultora con sede en Suiza y a otra entidad con sede en Panamá. Cuando el control de cuentas del gobierno británico vio el agujero que habían dejado en la empresa tanto John DeLorean como Chapman, comenzaron a ser investigados por fraude. Y lo que es peor, las ayudas del gobierno, que tan necesarias eran para soportar la caída de ventas en aquel fatídico 1982, y preparar una solución como disponer de una versión turbo o vender dicho modelo en el mercado europeo, la marca DeLorean pasó a encontrarse a punto de caer en la bancarrota. Sin embargo, John, en su desesperación por salvar su empresa, se dejó seducir por James Hoffman, un antiguo vecino que le propuso una operación de venta de cocaína para conseguir $25 millones. Lo que nunca le dijo es que a él ya la habían detenido y que para evitar la cárcel se había convertido en informador del FBI, de modo que para obtener una reducción de condena orquestó una operación falsa aprovechándose de la situación tan desesperada que vivía John DeLorean. El 19 de octubre de 1982, John DeLorean era detenido por fraude y tráfico de drogas. Justo ese mismo día, Margaret Thatcher ordenaba que denegasen las ayudas del gobierno para la factoría de DeLorean. Y a partir de aquí se fabricarían algunos DeLorean DMC-12 hasta que la empresa cerrase al fin, fabricando el último DeLorean el 24 de diciembre de 1982. La historia de DeLorean es una historia que mucha gente conoce y que a nadie le sorprende. Sin embargo, muy pocas personas conocen con certeza la historia de un pedido especial de DeLoreans que fueron fabricados en oro. Sí, has oído bien, en oro. Y para ello habría que remontarse a un año antes del inicio de la producción del DeLorean, en la etapa de formación de la plantilla y ultimando ya los preparativos de coches que estaban cerca de finalizar su producción. Corría el otoño de 1980 cuando una mañana, en sus idas y venidas por las instalaciones de Don Murray, John DeLorean apareció para algo más que para echar un vistazo a la evolución de su nueva fábrica de coches. A su llegada, John estaba más cordial que de costumbre y no era para menos. Quería dar una pequeña sorpresa. En su afán por traer nuevas noticias a su equipo de confianza, John reunió en su sala de juntas a sus más allegados, como eran el director de fabricación, George Brumfield, el director de ingeniería, el de administración y calidad, o el director de producción e ingeniería Mike Losby, así como el director Charles Bennington, entre otros. Cuando estuvo al frente de todos ellos, les mostró unos catálogos para cada uno. En la portada de cada catálogo aparecía un DeLorean dorado como reclamo publicitario de American Express. Aquel catálogo pertenecía a una serie de pedidos por correo para la campaña de Navidad. Esos folletos tenían la circulación más grande de todos los Estados Unidos, y justo antes de que sus hombres de confianza preguntasen qué significaba aquello, John adelantaba que ya había firmado un contrato con American Express. En un primer momento su equipo pensó, bueno, vale, un DeLorean dorado como reclamo publicitario, eso está bien, pero cuando comenzaron a leer el grueso del anuncio, quedaron estupefactos y asustados. Aquella portada de American Express anunciaba la venta de 100 DeLoreans DMC-12 chapados en oro de 24 quilates a $85.000 cada uno.
Si ya estaban saturados con el periodo de formación de la plantilla y con la puesta a punto de la línea de montaje, aquel pedido de 100 coches iba a complicar el desarrollo de la línea de montaje, pues dicho pedido tenía que comenzar a estar listo a partir de octubre de 1981. Cuando terminaron aquella junta con John DeLorean, su equipo de trabajo esperaba que no hubiera ningún loco dispuesto a pagar $85.000 por un coche de oro y que esta ocurrencia acabase olvidándose. Pero en la primavera del 81 aparecieron 2 pedidos de DeLorean estampados en oro. Y aunque 2 coches no era tan estresante como tener que hacer 100, lo cierto era que dicha elaboración suponía un problema enorme, ya que nadie del equipo técnico de producción tenía la más remota idea de que el acero inoxidable pudiera bañarse en oro de manera exitosa. Además de la carrocería de acero inoxidable, las fascias delantera, trasera y las llantas se pintarían con un color dorado a juego, así como las puntas de escape, especialmente diseñadas por el proveedor Prescott Powell, las tuercas de las ruedas, las bisagras de las puertas, los remaches para sellos de las puertas y otros tantos elementos visuales compuestos de pequeñas piezas prensadas en metal, incluido hasta el logo de DMC frontal fabricado en aluminio, también debía estar junto con el resto de piezas bañado en oro. Con esta alta exigencia comenzaba un proyecto de fabricación de 2 modelos de MC-12 encargado a los mejores especialistas de DeLorean. Y aquí comenzaba una odisea llena de mimo por la consecución de un trabajo de calidad, en contraste con una serie de barreras a las que tuvo que enfrentarse este equipo, especialmente en materia económica y yendo siempre a contrarreloj. Una de las primeras trabas que encontraron fue la imposibilidad de hacer coincidir un salpicadero pintado en plata con el acero inoxidable granulado normal de la carrocería, por lo que se tomó la decisión de pedirle al proveedor de salpicaderos Phoenix que pintara 3 juegos, 2 para los pedidos y 1 de recambio, manteniendo un contraste aceptable en línea con la política adoptada para los automóviles de producción. También se negoció un acuerdo con GKN Alloys para pintar 3 juegos de ruedas de carretera en un color dorado, para completar los paneles de revestimiento chapados. Dado que el baño en oro sobre acero inoxidable de grado 304 iba a ser el elemento más exigente del proceso, y teniendo en cuenta que habría que encargar algunos procesos a empresas externas, el gerente de compras de producción, Nick Sutton, decidió que liderase el proyecto el técnico del departamento de compras, Stuart Craven. Stuart llevó a cabo una revisión de los procesos de baño en oro en Reino Unido y Europa continental y descubrió rápidamente que casi ninguna empresa tenía un equipo de procesamiento de baño de oro capaz de estampar el metal precioso en un tamaño tan grande como requerían las piezas de la carrocería del DeLorean DMC-12. En su búsqueda por encontrar una empresa competente, centró su atención en la aprobada experiencia en revestimiento del gran conglomerado químico alemán Degussa. Las condiciones de pago de Degussa exigían que el oro mismo se pagara por adelantado, un hecho que hizo tragar saliva a Stuart Craven cuando empezó a ver cómo se disparaba el precio de la operación, un gasto que tuvo que consultar con el director de finanzas Joe Daly y el controlador financiero David Adams. El coste inicial era de $45.000, presupuesto que aceptaron. Pese a las impresionantes instalaciones del conglomerado químico alemán Degussa, la empresa tuvo que fabricar una tina de estampación especial más grande diseñada para poder realizar el proceso de bañado en oro del DeLorean. La tina costó $37.000, cifras que contrastaban muy por encima con lo que realmente costaba el bañado en oro, puesto que esta operación costaba $15.000. Como el proceso de baño en oro sobre acero inoxidable cepillado de grado alimenticio presentaba algunas incógnitas que comprometían el éxito del proceso, la empresa Degussa hizo todo lo posible exigiendo un total de $131.000 por adelantado. Todo por 3 juegos de paneles y ensambles de puertas, uno para cada uno de los coches, con un precio de venta superior a $60.000 cada uno, más un tercero en caso de que algo saliera mal. Y si todo salía bien, este juego de recambio estaría disponible, como sucedía en la mayoría de los casos, para guardar como repuesto en el almacén
de Irvine, en California. La única concesión que se logró negociar fue la de un reembolso por el oro sobrante en la cuba después de todo el proceso de baños en oro, que en total sumaban $11.000. A medida que Stuart profundizaba en las conversaciones con Degussa, quedó claro que eran más que escépticos sobre la probabilidad de éxito. Para sorpresa de este, los técnicos de Degussa le preguntaron si el revestimiento se podía llevar a cabo en Dunmurry para evitar dañar los paneles después del revestimiento. Ellos proporcionarían los conocimientos técnicos del proceso, la solución electrolítica, los especialistas en revestimiento y otros procesos. En este asunto, Stuart no se molestó en consultar ni con Nick Sutton de Coventry ni con nadie de Dunmurry. Sabía que sobre este asunto era mejor hacerlo en el conglomerado alemán. A finales de julio, Degussa había bañado en oro con éxito una pieza de muestra de acero inoxidable de grado 304, de las cuales se enviaron pequeñas muestras recortadas para que comenzaran la selección de tonos complementarios apropiados de pintura dorada. Pero a pesar del envío de muestras, el proceso aún no había comenzado, y la empresa Degussa planteaba dudas ante la uniformidad del bañado en oro de piezas tan grandes. El 20 de agosto de 1981, Stuart celebró una reunión en Alemania con los especialistas comerciales y técnicos de Degussa, y allí se hicieron aún más evidentes las preocupaciones, ya que resultó que la experiencia previa de Degussa en este proceso químico había consistido en depositar recubrimientos mucho más delgados, de 0,1 a 0,2 micrones de oro, mientras que el requisito que planteaba el equipo de Stuart exigía un recubrimiento mucho más profundo de 2,5 micrones. Además, Degussa simplemente no podía garantizar un depósito uniforme sobre los paneles con un recubrimiento tan denso. Pese a las incertidumbres del proyecto, la empresa Degussa invitó a Stuart a visitar las instalaciones de sus subcontratas de estampación, con sede en Leiningen, Bad Württemberg, cerca de Stuttgart. Prometieron que tendrían capacidad disponible en septiembre. Esas eran las buenas noticias. Y las malas noticias eran que ni Degussa ni su contrata Holders tenían la confianza suficiente para aceptar la responsabilidad por la calidad de los productos terminados. Incluso se revelaron más complicaciones. El tamaño de la tina de galvanoplastia tendría que aumentarse, al igual que la cantidad de electrolito necesaria. Los orificios de drenaje deberían ubicarse cuidadosamente en los conjuntos de la puerta, de los cuales deberían retirarse los insertos roscados, y dicha labor le correspondería a Len Nelson de DeLorean, tomando decisiones sobre la calidad antes y después del bañado en oro. Para evitar daños, Len y George, otro componente del equipo, especificaron que, una vez estampados los paneles y los ensamblajes de las puertas, deberían envolverse en láminas de plástico y mantener en su lugar con soportes de espuma expandida antes de empaquetarse en contenedores de 3 paredes. Stuart y el equipo de apoyo llegaron a Holders el martes 15 de septiembre de 1981. La razón por la que los alemanes habían elegido esa fecha era porque la planta estaba de vacaciones y, en consecuencia, aunque no había mano de obra local para ayudar, el desembalaje y la inspección ultra cuidadosos podrían realizarse sin riesgos ni interrupciones, en total tranquilidad. El equipo de DeLorean emprendió la tarea pintando laca en las superficies internas de los paneles, comenzando con los paneles en T del techo y después con el resto. Esto era para evitar que esas zonas se bañasen en oro innecesariamente. 2 días después se agregaron conjuntos de paneles de la zona trasera y los guardabarros delanteros al stock completo de paneles en T de techo estampados en oro. Después llegó el turno de las puertas, y aquí hubo alguno que no pudo evitar poner el grito en el cielo cuando, durante el ensamblaje de una de las puertas, esta terminase recibiendo un golpe en una esquina, dañando partes internas de la puerta, así como el panel de acero inoxidable bañado en oro. Por suerte, tenían el panel de repuesto ya bañado en oro, pero necesitaban otra puerta a la que instalar el panel dorado. Stuart llamó a Dunmurry para solicitar un reemplazo urgente, incluso por vía aérea, aunque sabía que no llegaría antes del sábado, día en que debía terminarse el proceso de desembalaje, limpieza, inspección, lacado, enchapado y reembalaje. También intentaron reparar la puerta dañada, pero el intento fue en vano, de modo que no hubo más opción
que utilizar una de las puertas de stock de piezas de repuesto que habían encargado para bañar en oro. Pese al contratiempo de la puerta, continuaron con el proceso, dado que el viernes tocaba bañar en oro a los 3 capós, los paneles más grandes que se procesarían. Su tamaño condicionaba el tiempo empleado, ya que cada uno de ellos necesitaría más tiempo de inmersión en la tina para garantizar que el grosor correcto de oro en su zona central fuese exitoso. Esta fase consumiría más tiempo que el empleado en el resto de piezas, razón por la que los portones del maletero se abordarían el último día, el sábado. El tiempo era muy escaso y Stuart fue llevado al aeropuerto para recoger la puerta sobre la que habría que instalar el panel de oro de recambio, pero por desgracia, esta había llegado el día anterior y al ser fin de semana y no haber suficientes funcionarios de aduanas, recoger la puerta se convirtió en un proceso más lento de lo esperado. Con la puerta ya en la planta de Holders, se terminó el proceso de montaje con el panel bañado en oro de repuesto, ensamblando este a la puerta en un día muy largo que terminó con el embalaje de piezas para ser enviado en un camión a Dunmurry. El siguiente obstáculo fue salir de Alemania, debido a que los camiones no podían circular por las carreteras durante el fin de semana. Afortunadamente, esto se había previsto, ya que el equipo había alquilado un camión frigorífico que normalmente se usaba para transportar fruta fresca, dado que estos vehículos eran la única excepción a la exclusión de dicha normativa de circulación alemana. Incluso entonces, el equipo esperaba que no se inspeccionara el contenido del camión en ruta por Alemania. El clímax del logro del equipo fue el de un viaje frenético y sin paradas en el camión frigorífico durante la noche a través de Alemania y Francia. Después, transportaron el coche en ferry hasta Gran Bretaña y finalmente hasta Irlanda del Norte en un segundo ferry, llegando a la planta de Dunmurry en la madrugada del martes 22 de septiembre de 1981. Como dijo Nick Sutton cuando escuchó la noticia, hemos llegado cansados pero felices. Una vez en Irlanda, un equipo de operadores convirtió 2 coches fuera de la línea en 2 obras maestras estampadas en oro, uno con tapizado de piel de vaca color canela en el interior y el otro en negro. En el proceso de fabricación de estos 2 coches, cada operario de producción asignado para trabajar en ellos recibió pases especiales junto con overoles sin cremalleras, ni botones, ganchos o hebillas, solo se abrochaban con velcro. Tampoco se permitía usar anillos ni relojes en la cuna de montaje, que además tenían seguridad de 24 horas bajo la dirección del jefe de seguridad, Tony McDade. En una brillante mañana de principios de octubre, bajo el más azul de los cielos, los 2 coches fueron empujados fuera del edificio, conducidos por Stuart Craven, el héroe de la pieza de recambio. Estos habían sido construidos por un equipo de operarios cuidadosamente seleccionados y ahora, muy orgullosos, observaban aquellos 2 coches cómo se veían de magníficos, particularmente bajo la luz de aquella mañana. Aquellos que trabajaron en los DMC-12 American Express recibieron un certificado a tal efecto firmado por John Zachary DeLorean. Lamentablemente, Stuart Craven y Martin Mile, con sede en Coventry, al igual que Lynn Nelson y George Fraser de Dunmurry, que habían desempeñado un papel tan importante para hacer posible el trabajo de montaje, fueron olvidados, ya que los promotores del certificado se centraron únicamente en la actividad de Dunmurry. La pena de los DeLorean de oro es que no se hubiesen fabricado más, ya que los costes de inversión de las empresas externas no se pudieron amortizar al no haber más pedidos. Mientras tanto, los 2 automóviles se enviaron debidamente a los Estados Unidos, y a partir de aquí, sus caminos serían diferentes. Uno de ellos, el codificado como BIN 4300 de tracción manual, fue a San Francisco para ser entregado a Sherwood Marshall, un empresario y ex Royal Canadian cuya entrega se hizo el 12 de octubre de 1981. Años más tarde, este modelo terminaría en un museo de automóviles en Reno, Nevada. El otro, de tracción automática y codificado como BIN 4301, fue enviado a Texas para ser entregado el 15 de octubre de 1981 a Roger Mead, presidente del Banco Nacional de Snyder en Texas.
Este modelo permanecería encerrado en una caja de vidrio a prueba de balas durante más de 20 años en el vestíbulo del Stryder National Bank para años más tarde terminar cedido al Museo del Automóvil Petersen en Los Ángeles. Sin dudas, estos fueron dos DeLorean con un mismo nacimiento y dos destinos similares, terminando ambos en respectivos museos. Sin embargo, hubo un tercer DeLorean, aunque este tuvo una suerte muy distinta. Cuando los dos DeLorean American Express fueron entregados a sus respectivos compradores, el tercer conjunto de paneles de acero inoxidable bañado en oro que había sido elaborado como repuesto de los dos DeLorean anteriores, se transfirió al almacén de piezas en Irving, bajo el cuidado del gerente nacional de piezas, Leith Montin, permaneciendo allí hasta las dificultades financieras a finales de 1982. Tras las acusaciones de fraude y tráfico de drogas, John DeLorean acababa no solo de sentenciar su marca de coches, sino también todo el prestigio que había tenido a lo largo de su carrera. Y aunque al final sería declarado inocente, su sueño por crear su propia marca de coches terminaba con una DeLorean Motor Company en bancarrota sin que nadie se interesase por resurgirla, por lo que al final ya solo quedaba liquidarla. Pese al desinterés de las grandes firmas automotrices, la desaparecida DeLorean tenía un importante stock de coches terminados e importantes cantidades de piezas de recambio, entrando en juego como empresa liquidadora y nueva propietaria de DeLorean la interviniente Consolidated International de Columbus. Esta empresa pertenecía a un inmigrante ruso que había llegado a los Estados Unidos en 1967, conocido como Sol Seng, un multimillonario dueño también de la empresa Big Lots, una cadena de tiendas repartidas por todos los centros comerciales de los Estados Unidos, así como también era poseedor de otros negocios dedicados a la venta de repuestos del sector del automóvil. Dicha compra acarreaba el cambio de sede que pasaba de estar situada en Irlanda para ubicarse en Ohio, lo que provocó un éxodo masivo de contenedores desde Don Morry hasta Columbus, en Ohio. Todo ello enviando el lote bajo la dirección de Leith Montin, quien fue contratado también por Consolidated para ese propósito. A Columbus también se envió el stock de recambios de Irving, incluido el juego de paneles de revestimiento dorado de piezas de repuesto para los DeLorean American Express. Cuando el dueño de Consolidated, Sol Seng, completó el traslado de piezas a Columbus, se encontró con 100 DeLorean completados que vendió entre 1983 y 84, además de deshacerse del stock de piezas de recambio de la desaparecida DeLorean. Entre los repuestos se encontraban los paneles bañados en oro, oportunidad que no dejó pasar Sol Seng para hacer un DeLorean DC-12 American Express. Desde Consolidated reunieron todas las piezas de recambio necesarias para construir el que sería el último DeLorean de MC-12 y además de oro. El contratiempo que encontraron en este proceso era el de instalar una puerta nueva con los paneles de acero bañados en oro, aunque por desgracia Consolidated no pudo emplear el cuidadoso proceso de bañado en oro también elaborado por las empresas alemanas Holders y Degussa. Como resultado, el baño de oro apareció con un tono totalmente diferente al resto de paneles del juego del coche. Al coche se le añadió un segundo juego de molduras interiores en color canela proveniente del inventario de piezas en Irving, registrando el coche bajo el número ficticio de ensamblaje VIN 20105. Y aquí es donde este coche correría diferentes suertes, pues a pesar de que algunos de los altos cargos de Consolidated quisieron quedarse con el coche en propiedad, Sol Seng decidió rifarlo a través de una de sus tiendas de Big Lots en un centro comercial, utilizando el coche
como reclamo publicitario de su negocio. Y aquí es donde el rumbo del coche tomaría un destino muy diferente, ya que la afortunada en apremiarse con el vehículo sería Betty Welch, quien en 1983 recibía su flamante DeLorean DMC-12 American Express, premio de una rifa de unos grandes almacenes de Big Lots, un icono de oro convertido en trofeo para una familia trabajadora y humilde que, a raíz de encontrarse con aquel icono de la automoción, no supo cómo gestionarlo. Y es que no era para menos. En aquel momento la marca DeLorean había desaparecido bajo los escándalos de tráfico de drogas y fraude con la administración británica, por lo que vender un DeLorean no resultaba fácil, y menos aún de oro, ya que temían que les estafasen mal vendiendo un coche que era de este mineral precioso, mientras que por otro lado tampoco podían utilizarlo, ni siquiera los fines de semana, ya que al ser de oro podrían llamar demasiado la atención y no querían que se lo robasen o menos aún tener un accidente con él, de modo que la familia de esta señora decidió guardarlo en el garaje de su casa durante 16 años, hasta que de repente un día un interesado les ofreció una buena oferta por el coche en el año 1999. Este personaje sería Carl Winters, quien compraría el coche con tan solo 1.500 kilómetros en su contador. Después de 14 años sin tenerse noticias del vehículo, en septiembre de 2013, ese tercer automóvil aparecía en la portada de una sección en color del periódico británico Sunday Times, después de que se convirtiera en un hallazgo de granero en los Estados Unidos. El DeLorean de oro se encontraba a la venta en una parte remota del estado de Maryland, siendo todavía propiedad de ya un octogenario Carl Winters, que lo había guardado bajo una sábana protectora en su garaje desde 1999. Afirmó que compró el automóvil después de verlo anunciado en un periódico, y desde que lo compró lo había utilizado en algunas exhibiciones locales, estando el coche todavía en perfecto estado. Winters planeó venderlo y, con los precios del oro en su punto más alto, junto con la rareza del automóvil, lo anunció a la venta de $250.000. Se cree que sigue sin venderse y que todavía sigue en alguna colección privada de Maryland. Si tenía que elegir como eterno un coche para este vídeo, no podía ser otro que el DeLorean DMC-12 de la película Regreso al Futuro. Y es que la película que protagonizó Michael J. Fox inmortalizó el DeLorean DMC-12 a través de una transformación del coche totalmente increíble, realizada en la ficción gracias a las investigaciones de su compañero de viajes en el tiempo, Doc. En la película, el coche incorporaba el famoso condensador de flujo, así como todo su cableado y resto de piezas tecnológicas que invadían la carrocería para que, al superar las 88 millas por hora, el coche lograse viajar en el tiempo. Y es que, a pesar de lo que cuesta un DMC-12 en la actualidad, debido a su cotización como clásico y la historia que representa, tanto a la marca como a la historia cinematográfica que envuelve al coche, mucha gente que acaba siendo propietaria de un DMC-12 es tan fanática de la película que acaba por transformar el modelo en una réplica exacta de la protagonizada por Michael J. Fox. Respecto al modelo de la película, cabe decir que se hicieron un total de 7 coches, de los cuales solamente 3 han sobrevivido hasta la actualidad. Uno de ellos está expuesto en los estudios Universal en Los Ángeles. El segundo se subastó en 2011 por $600.000 a un coleccionista privado de los Estados Unidos. Y el tercero, increíblemente, se encuentra en España, propiedad de un coleccionista privado, el cual lo adquirió en una subasta en 2002 por $250.000. Y es que, aunque no sean de oro como los DeLorean DMC-12 American Express, muy posiblemente a día de hoy, los DeLorean de la película de Regreso al Futuro sean los que más valor posean, un hecho que contradice ciertas normas establecidas de cara a cotizar un coche clásico,
pues estos modelos han sido modificados rompiendo los estándares de fabricación original, aunque lo cierto es que después de formar parte de la historia del cine, su valor seguirá subiendo como es lógico, lo que los convierte, nunca mejor dicho, en un valor con mucho futuro.